Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar al capitán de la selección peruana de vóley, a un muchacho que mide 2 metros de altura, que cuando tenía, creo que, bueno, él me va a refrescar mejor la memoria, creo que cuando tenía 15 años ya medía 1,90 y nada, su papá lo llevó pues a la Federación de Vóley a ver qué hacían con este chico tan grande y aprendió a jugar vóley. Y ahora es un hombre exitoso, ha jugado en 4 ligas internacionales, está de regreso por el Perú. Por supuesto, hace rato que lidera la selección peruana y yo quiero hablar de muchas cosas porque no solo es un deportista, es también un TikToker famoso, un influencer y ha contado cosas bastante serias en las redes sociales. Así que nada, le voy a dar la bienvenida a uno de los mejores deportistas de nuestro país. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? No, súper contento de venir por acá. Te agradezco. Me dijeron, estaba súper feliz de venir, así que... Te agradezco, Eduardo. Entonces, mides 2 metros. ¿Clavados o 2 metros punto 1, no? No, vamos para abajo. 1,99.5 m es la medida exacta. Ya. Pero siempre me dicen, bueno, ya con zapatillas, ya estamos en el 2, claro. Me ves como 2,1. Así que si no llegan 1.99.5. Okay. Pero tú a los 15 años medías 1,90 y no jugabas vóley. O sea, digamos que el deporte no ha sido algo que has practicado desde niño. Además me han contado que eras un sedentario, ¿es eras correcto? Un nada, literal. Que no jugabas. Sí, no, para nada. Yo a los 15 años sí estaba como en el 1,90 m, 1,92 m y no hacía nada. Literal era súper flojo. Sedentario. Sedentario. Entonces ha sido una sorpresa en verdad para todo el mundo que haya terminado estando en una selección nacional. ¿Qué jugás? ¿Videojuegos? Sí, full, a la computadora, todo eso. Claro, lo que hacen los chicos de ahora, ¿no? Que yo me provoca quitarles a todos los videojuegos. Eduardo, y el vóley es un deporte hermoso, pues, ¿no? Eres atacante, ¿no es cierto? Eres además muy alto y en el Perú no hay jugadores tan altos como tú. ¿Cuán complicado fue aprenderlo? Te hago esta pregunta porque hace muchos años yo entrevisté a Gaby Pérez del Solar, que bueno, pues es medallista olímpica y todo, tú sabes quién es, y ella me contaba que Mambo Park le hacía entrenar las caídas al suelo, porque como era tan alta, con pelotas de tenis, ¿no? Y ella en algún momento tuvo a su propia altura como una muralla a la que tenía que tumbar, ¿no? Para llegar rápido a la cancha. Entonces sí quisiera saber tu experiencia. Los 2 metros son muy buenos en la red, pero muy malos a la hora de defender. Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu experiencia a tus inicios? En realidad es súper complicado, ¿no? Es por eso que generalmente a los jugadores altos los ponen en el centro, porque son jugadores que siempre tienen que ir para arriba, ¿no? O atacar o a bloquear, no necesariamente recibir y defender, ¿no? El caso de Gaby creo que es mucho más complicado porque en esa época no existían los líberos, no existía este cambio de jugador o sea, ella tenía que saber hacer todo. Correcto. Entonces, y aparte en una época donde sí habían jugadoras altas, pero ella era como de las primeras que rompía esa barrera de jugar alta, ¿no? Yo aparecí en un momento del vóley donde eres alto o no juegas, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la media de nuestra selección? Digamos, el más chato, ¿cuánto mide? El más chato creo que está en el 1,60 m y algo, pero porque es líbero. Es un jugador que no ataca. Perfecto. Pero en atacantes, digamos... Tenemos un par de jugadores de 1,86 m. Pero eso es lo mínimo que tienes que medir. Sí, sí, porque son jugadores que saltan muchísimo, ¿no? Que pueden compensar con salto o explosividad. Pero todos estamos en 2 metros, hay uno de 2,2 metros, 1,96 m, 1,94 m. ¿Cuánto saltas tú? Yo salto 3,52 metros con el brazo estirado. Eres un edificio, una mole. 3,52 metros. 3,52 m y es muy promedio en lo que es el vóley. Claro. El vóley internacional, ¿no? O sea, en Perú sí marca una diferencia por el tema de estatura, pero internacionalmente es como muy normalito, ¿no? Claro, ahora sí, obvio. Cuéntame de ese inicio, de esa complejidad, cuando llegas, Primero, ¿cómo se le ocurre a tu padre llevarte a la federación? Porque fuiste de frente a la federación, ¿no? O sea, aquí traigo a mi hijo que es muy alto, más o menos. A ver, ¿qué puede hacer?
Estaban un poco desesperados ellos, ¿no? Porque tener un chico de 15 años en el Perú que mide arriba del 1,90 m es un desperdicio de tamaño, ¿no? Si es que no haces algún tipo de deporte. Entonces me llevaron a un poquito de todo y todo lo odiaba. ¿Te llevaron al básquet? Me llevaron al básquet, me llevaron al atletismo, al fútbol, hice karate y todo lo odiaba. Mi papá siempre decía que era porque no me gustaba la autoridad. Ok, ninguna disciplina te gustaba. Ninguno pasaba la semana. Okay. Y de casualidad mi papá conoció al entrenador de la selección en esa época, que era Antonio Pérez, un cubano. Y cuando mi papá le dijo, ¿no te interesa un chico alto para que juegue en la selección? Y le dijo, ya, ¿cuánto mide tu hijo alto? ¿1,80 m? Y dice, no, 1,92 m. Y dijo, llévalo. Y justo mi papá me contaba el otro día que decía que cuando yo llegué me quedé sorprendido porque creo que tenemos una tradición muy grande de vóley femenino. Sí. Y si te gusta el vóley femenino y ves vóley masculino, te quedas sorprendido, ¿no? Porque es mucho más rápido, es mucho más agresivo. Por supuesto, yo lo he mucho visto más potente. y te da miedo, ¿ah? Porque los atacantes, ¡poja, pum! Ya está, ya. Si Además, yo que lo juego a veces todavía me sigue dando miedo, no me imagino en verdad que no. Claro, hay mucha potencia. Sí, las y pelotas arriba en la net es muy rápido el juego. Las pelotas van a 100, 110, 120 kilómetros por hora en un ataque. O sea, en una distancia de 7, 8 metros, ¿no? O sea, es muy rápido. Claro. Es muy chévere, ¿no? Y cuando llegaste, ¿te sorprendió eso? Sí, eso fue lo que me terminó de gustar. Y me quedé ahí y yo estuve entrenando yo solo contra la pared porque obviamente era una selección nacional, eran jugadores, los mejores jugadores del Perú, y luego yo contra una pared me decía 100 voleos y me quedaba yo solito haciendo 100 voleos o 100 antebrazos y salía haciendo 100 antebrazos hasta que faltaba alguien al entrenamiento y podía yo meterme un ratito, ¿no? Y así fue como fui aprendiendo y Antonio Pérez, el entrenador, le hizo prometer a mi papá que por un año no iba a dejar que nadie más me entrene porque él quería entrenarme de la manera como se le entrenaba a los cubanos, porque decía que la formación deportiva en el Perú no era la correcta. Entonces así fue y por 2 años lo único que hacía era jugar por selección antes de jugar por un club. Y él te entrenó. ¿Y cuál fue el gran secreto o el gran, no sé, la gran lección que te dejó y que te ha ayudado en el vóley? Hubo de 2 partes. Una a nivel técnico, que la técnica que aprendemos en el Perú es distinta, y luego a nivel disciplina, ¿no? Siempre él estaba muy atrás mío en el sentido de, más que mira qué cosas buenas puedes sacar de acá y esto que el otro, porque sí llevaba jugadores que se especializaban en ciertas cosas a enseñarme cosas en sus tiempos muertos. Pero también me decía, esto que está sucediendo acá no quiero que pase contigo, o esta situación no quiero que pase contigo, esta indisciplina no quiero que pase contigo. Entonces no solamente me llevó por un camino de hacer las cosas bien, sino evitar que las haga mal, ¿no? ¿Y cuándo te conviertes en capitán de la selección? En el 2018, después de mi primera experiencia en el extranjero. Ok, ¿tenías cuántos años? Ahorita tengo 27, entonces la matemática me dice que fue hace 4 o 5 años, ¿no? Ok. Entonces ahora tengo 24. Pasó largo tiempo antes de que tuvieras el honor de ser el capitán. Casi 8 años antes de que me dieran la capitanía, ¿no? Claro. Ahora, Eduardo, he leído en parte de tu historia, evidentemente, para poder entrevistarte, y he leído de que fuiste muy bulleado por tu tamaño. Y claro, los chatos y los altos son blancos fáciles de adjetivos, de bromas, lo más tontas, dicho sea de paso. Pero los chicos son crueles en el colegio, en la escuela, ¿no? Y fuiste muy bulleado por eso. ¿Cuán doloroso llegó a ser? Sí me gustaría entrar en ese terreno, porque además ha sido un chico que de manera muy explícita ha contado las consecuencias, ¿no?, del bullying, de a dónde las heridas que puede dejar en la adolescencia, ¿no? Son cosas que yo creo que de cierta manera todavía llevo, ¿no? Y es por eso que para mí el vóley es tan importante, porque me dio un lugar donde me sentí muy apreciado por la estatura que tenía. O sea, lo que en el colegio se burlaban, en otro lado lo apreciaban. Entonces, ese fue creo que el primer paso que me llevó a enamorar a mí del deporte, ¿no? Entonces, sí la pasé súper mal, solo que muchas veces no era solamente por el tema de la altura, sino por mi forma de ser,
¿no? A mí no me gustaba el fútbol, por ejemplo, no me gustaba, Claro. sobre todo en una época en el colegio donde empiezan a salir con chicas y empezaban a tratarlas mal. Tengo 2 hermanas mayores, entonces siempre me he ido muy en contra de ciertos comentarios porque he vivido Tú con... eras muy respetuoso, muy caballero. Sí, siempre. Y eso... Y desde chiquito, ¿no? No eras el macho, el achorado. No, para nada. El Entonces, tonto, ya, ok. El me tonto volví- machista para las mujeres, Sí. ¿no? Ya. Entonces siempre fui muy buenito y la gente me pisoteaba, ¿no? Entonces generalmente dicen, no, eres alto, qué bendición, que no sé qué, pero en ese momento cuando tú eres chico no procesas las cosas de la misma manera que las puedo procesar ahora. Claro. ¿No? Que camino más erguido que nunca por la calle y que comenten y yo feliz. Antes caminabas jorobado, literalmente. Sí, literal. Agachándote. O sea, yo no quería Sí. ni que me vean. Y me preguntaste qué cosas me llevé con eso y al punto donde yo, por ejemplo, cuando entro a la universidad y finalmente salgo como de ese grupo de colegio por el que yo tanto miedo les tenía, y yo me llegaba a encontrar con alguien de mi promoción, yo corría. O sea, yo podía verlo viniendo de esta dirección y lo que yo hacía era tomar otra ruta. Podía hasta salir de la universidad para Para no darme la verlos. vuelta y para no cruzarme con ellos. A pesar de que probablemente ellos en su cabeza ya no era relevante, pero para mí lo era, ¿no? Y llevé Cuando muchas heridas. estabas en primero de secundaria, ¿qué tamaño tenías? Yo era estado arriba del 1,85 m. Ah, eras claro, eras sobresalías. Súper alto. Y súper las alto. chapas todas. Todas. O sea, yo siempre le he dicho ahora, le digo a la gente, si me puedes decir una que no conozca, te pago 10 soles. ¿En serio? Porque las he escuchado todas. Todas. Ay, Eduardo. Escúchame, ¿y a qué colegio te fuiste? Me fui a la Molina Christian Schools. ¿Y te fue Un colegio peor? chiquito. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, encajé súper bien. Gente en verdad súper amable. Es un colegio cristiano súper chiquito. Entonces, aparte, el nivel de inglés es súper, súper bueno. Entonces, al final, todas las cositas que hoy en día me sirven de la vida, me las dio en llegan parte ahí. de ese colegio. Sí. ¿En qué año llegas? ¿En el cuarto? En segundo de secundaria. En segundo de secundaria. O sea que, digamos, hoy día no podríamos decir que no tienes amigos de Santa María o les has perdonado, has recuperado tu relación con ellos. No hablo con ni uno hace como 10 años. De hecho, desde que yo me fui del colegio, habrá sido un año que me habría contactado con uno que otro Ya, con y el que después tenía nada. amistad, pero de ahí nada. Pero lo que sí me ayudó mucho a sanar es que en algunos ciclos de universidad más adelante, cuando ya me sentía mucho más y ya no terminaba corriendo de la gente, sí me podía encontrar por amigos en común o yo qué sé, con gente de mi promoción que me decían, oye, he visto lo que estás haciendo con el deporte y en verdad, qué chévere. Claro. Y esas cosas para mí fue como cerrar capítulos Cerrar heridas. de cositas, ¿no? Y me ayudó mucho también. Qué complicado, ¿no? Porque estuve entrevistando a Cala, el famoso periodista de CNN, que ahora pues es un hombre tan independiente y que tiene shows, en fin, es un coach, ¿no? Es un hombre muy espiritual. Sentado en esa misma silla, me contó lo horrible que fue para él la etapa escolar, el bullying espantoso que le hicieron, que si no se mató fue porque Dios es grande y además, bueno, él tuvo una historia muy triste, tenía un padre alcohólico, una terrible, ¿no? Pero contar también le ayudó a sanar. Y tú también has contado, imagino en este intento de sanación, que también el suicidio cruzó por tu cabeza, ¿no? Que también quisiste no estar aquí. Fue realmente dolorosa esa experiencia, pero yo creo que sí sirve para que la gente entienda de alguna manera que no es broma el bullying. O sea, que hay cosas que no se tienen que decir y que si algún adulto lo sabe o cree que hay un chico en problemas, lo que tiene que hacer es ayudar, no negar. Es importante las personas con las que te rodeas, ¿no? Y eso fue lo que muchas veces te salva. Y sí, tuve una época como muy, muy dura. Muy oscura. Muy oscura. ¿Qué edad tenías, Daniel? Habré Eduardo, tenido te he dicho Daniel, perdón. Eduardo, ¿qué edad tenías? 23, 24 años. Ya. Y sentía que se me habían cruzado muchas cosas en el camino. O sea,
no me iba bien deportivamente, le había dedicado mi vida al deporte. Aparte... Todavía no eras capitán de la selección. Todavía creo que ese fue un año antes de que yo asuma la capitanía de la selección. ¿Ya te habías ido a Turquía y habías estado en las ligas? Sí, fue post Arabia Saudita. Ok. Y sentía que no tenía nadie, ¿no? Y eso es lo triste, que ha pasado tanto tiempo, pero igual tienes las voces en la cabeza, ¿no? O sea, que de cierta manera te dicen que no vales, que no sirves para lo que haces, que físicamente es un chiste lo que eres. Entonces se me cruzaron tantas cosas en la cabeza que en un momento parecía la única salida, ¿no? Y es algo que me costó mucho abrirme, pero luego me di cuenta que no era solamente para sanar, sino para evitar que a alguien más le pase, porque... Totalmente. Creo que mientras más vas contando un poquito de estas cosas y más te vas poniendo vulnerable con la gente y te puedes abrir, que no quiere decir que no eres fuerte, sino creo que es todo lo contrario, te vas dando cuenta de cuánta gente pasa por eso. Total. Además, Eduardo, eres muy valiente, porque yo lo he vivido como personaje público. O sea, los haters, cuando te lapidan en cadena nacional, o sea, no saben lo que pueden estar haciendo de verdad, porque además están entrando en zonas que ni siquiera tú conocías, ¿no? Se meten contigo, se meten con tu cuerpo, se meten con tu estatura, ¿por qué se meten contigo? Tú no lo entiendes, pero claro, son voces que empiezan a sonar más fuerte, y si no tienes un buen soporte afectivo, que es lo que yo digo, si no tienes gente que de verdad te ama, o tú mismo, ¿no? O sea, oye, un momentito, ¿qué está pasando? Puedes realmente perderte. Y tú quizás quisiste irte de aquí. Y eso es lo que yo decía en un momento. Esa es la peor parte. O sea, se burlan de ti por tu forma de ser, ¿no? O sea, por cosas que tú no controlas. Entonces, esas cosas que en ese momento probablemente la gente se burlaba más de si yo era extrovertido, de la manera como me reía, de si yo era muy escandaloso o si no lo era, o de mi estatura. Hoy en día en las redes sociales es lo que yo más resalto, es lo que más quiero mostrar, porque hay tanta gente que también tiene ciertos complejos o ciertos problemas con lo que son, con cómo son físicamente, y entonces yo quiero ser ese ejemplo de, oye, a mí no me importó y hoy en día estoy acá. ¿Cuándo comenzaste a aceptarte? ¿Cuándo comenzaste a quererte? ¿Cuándo te viste en el espejo y dijiste, bueno, ya, tengo 2 metros, so what? Y soy el capitán de la selección, voy a lograrlo y voy a estar bien. O sea, ¿cuándo empezaste a cambiar ese chip? ¿Cuándo esas voces empezaron a ser más chiquitas y le bajaste el volumen? Yo creo que, no sé si es que ha habido un momento, pero sí ha sido un proceso, ¿no? Y creo que después de este intento muy estúpido que tuve de suicidio, me dio eso, ¿no? Me dio ese momento de decir, eso es más cobarde que afrontarlo. O sea, eso es rendirse. ¿Y cuándo la gente te ha conocido a ti por rendirte? Entonces se lo conté a mi familia y fueron un apoyo muy, muy grande. Y no solamente lo que te decía de rodearte de gente correcta, sino al final también buscar la ayuda necesaria, ¿no? Y yo he estado con psicóloga, creo que más tiempo de lo que he estado con vida, pero ¿con la misma psicóloga? Es muy importante, sí. Bueno, está bien, agradécele. Sí, ¿no? Y no solamente en la psicología, ya sea hacia la personal, sino también la deportiva, ¿no? Es muy importante en todos los ámbitos de... También. Oye, Eduardo, ¿el vóley te salvó la vida? Yo diría que sí. Me dio un motivo muy grande de vivirla, ¿no? El tema de ser el capitán de la selección, de encontrarme en un lugar donde, como te mencionaba, me ayudó a superar ciertos complejos que yo tenía sobre mi talla, encontrarte apreciado en un lugar. O sea, yo me siento en deuda con el país. O sea, yo me siento en deuda con mi selección. O sea, a mí me ha dado tanto. O sea, yo conozco más de 40 países y todo ha sido por el deporte. O sea, he viajado, he conocido gente increíble. O sea, he tenido becas en la universidad que podrían ser mejores. Pero... Así, ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? No, está bien, ¿no? Así, punto. Podría ser mejores. ¿Dónde estudias? Podría ser mejores. Estoy en la Universidad de Lima. Estoy en la Universidad de Lima, ya acabé. Bueno, pero... escúchame, somos de la misma universidad. Se portan bien. Sí. Pero claro,
te ha dado todo, pues. Has estado en 5. Bueno, la última liga, la Liga de la India, sí, ahí saliste un poco... Turbulenta, pero ellos también se portaron muy mal contigo, ¿no? Pero sí, claro, te ha dado todo y eres joven todavía. Porque la edad de jubilación en el vóley, más o menos... Puedes llegar a 33, 34, 35, okay. Depende de cómo te mantengas físicamente, ¿no? Ya, ¿y después qué viene? ¿Quieres ser entrenador? O sea, digamos, ahí... No. No me gustaría ser entrenador. Siento que no tengo esa cualidad, ¿no? Pero, o sea, siento que puedo ¿Pero te enseñar. has proyectado? O sea, ¿Qué viene después? Sí, ¿te has proyectado? De hecho, lo que te mencionaba es que yo sentía que yo estaba en deuda con el país y me he dedicado toda la vida a servirle a mi país. Es la manera como yo lo veo. Entonces creo que me gustaría seguir haciendo eso, ¿no? Entonces, si es que se viene, por ejemplo, alguna posibilidad de agarrar una presidencia de la federación o entrar al Comité Olímpico para poder seguir agarrando la experiencia que he tenido deportiva y poder aplicarlo a nuevas generaciones y que ellos puedan mejorar y darle mejores cosas de lo que yo les pude dar al Perú a nivel deportivo. Bienvenido. Bacán, ¿no? O por ahí también he pensado, no sé, si es que servir al país es lo que he hecho toda la vida, por ahí entrar al Congreso también puede ser en algún futuro una opción. ¿En serio? Una opción interesante. Ah, ¿no? O sea, no le huyes a la política. No, yo creo que... Bueno, ya de hecho entraron voleibolistas al Congreso. Sí. Y no lo hicieron mal, ¿ah? Mi mamá, de hecho, cuando yo le mencioné esto en un momento me dijo que tenía terror porque me decía que es un mundo muy cochino, ¿no? Y yo le decía, yo creo que sí, pero creo que si los malos ganan es porque la gente buena calla. Y es por eso que creo que me gustaría, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos a tanto impresentable porque justamente la gente decente que hace cosas por el Perú tiene miedo de meterse en la política. Pero, por Dios, si no se meten, ¿cuándo vamos a cambiar el Congreso? Vamos a seguir igual, porque no quieren mancharse, ¿no? Sí. Así que el cambio tiene que empezar por algún lado. Igual... no es tan fácil como decir me meto al Congreso, ¿no? O sea, tengo que dejar mi etapa deportiva y ponerme en una etapa de preparación. Pero claro, pero eso va a ser cuando termine tu etapa deportiva. Sí. Por ahora estás vigente, estás en la selección, tienes, creo que, ofrecimientos de 2 ligas, ¿no? De la turca, me parece, y de la saudí. De la saudí, pero todavía no has tomado una decisión. No, estoy esperando un poco. No es más o menos a dónde quiero llevar. No me gustaría regresar todavía al mundo asiático. En esos países. Me gustaría regresar una vez más a Europa y cumplir otra liga por ahí, ¿no? Entonces, aparte mis experiencias en Arabia Saudita no han sido de las mejores. Un país muy machista, ¿no? Sí, me forjó mucho carácter. Siento que ya cuando pasa el tiempo y lo ves de otra manera dices, me ayudó mucho al carácter y la actitud que tengo hoy en día. Pero son cosas que en el momento no aprecias y no sé si es que es muy sabio regresar, ¿no? ¿Y la Liga Turca? Y con la Liga Turca me encantó la experiencia. Desgraciadamente me rompí la rodilla en el penúltimo partido de la Liga. Me pasé 8 meses jugando allá para romperme el último día. Pero siento que ya cumplí un ciclo. Claro. O sea, yo creo que eso es lo bonito que te da el deporte, ¿no? Te sigue dando oportunidades de seguir conociendo el mundo. Sí, claro. Y eso es lo bonito, conocer Paciencia, el mundo. Entonces estás en una... Stand-by. Claro, y estás en la banca esperando decidir. Ok. Estoy esperando que venga mi momento para entrar. Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a ir a la pausa. Estamos entrevistando a Eduardo Romay Tangmer, el capitán de la selección peruana de vóley. Ya regresamos. Bueno, estamos entrevistando al capitán de la selección peruana de vóley, Eduardo Romay, un chico absolutamente honesto, ya lo han visto. Tiene 26, 27. 27. Ya tienes 27 años y estás viejo. ¿Eh? Sí, a nivel deportivo más viejo todavía. Sí, por eso. Bueno, es un influencer total, tiene más de 1 millón de seguidores en TikTok, ¿no? Y en Instagram, bueno, has llegado a tener más de 44 millones de likes. En sumatoria, sí. Me muero muerta. Esa exposición es loco, ¿no? Porque un chico que antes quería ser invisible, ¿no? Que si veía a los exbuleros de tu colegio se cruzaba a la esquina, de pronto se expone y expone su fragilidad, su vulnerabilidad, lo que piensa, lo que cree,
juega con su mamá, con sus familiares, etc. Es curioso, porque ahora sí te expones, o sea, estás enfrentando tus miedos. Sí, creo que viene en parte porque hablas mucho de representación hoy en día, ¿no? Entonces creo que en ese momento, si es que hubiese visto a alguien de mis características, siendo un payaso, riéndose, pero no dejando de ser centrado, apasionado, enfocado en algo, hubiese existido, creo que hubiese sido un gran ejemplo para que yo no me sienta tan cohibido en ese momento, ¿no? O tan solo. O tan solo, o tan triste, o pasar por lo que he pasado, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que eso estaba pasando, me dije, es bacán, porque mi papá de hecho me pregunta en un momento, me dice, ¿pero por qué te expones tanto? O sea, el mundo público es muy cruel, ¿no? Sí, ¿y qué le contestaste? Y yo le conté una historia en pandemia, cuando yo empiezo a crecer en redes sociales. Estábamos mucho tiempo metidos en la casa, había que hacer algo, ¿no? Entonces TikTok era una gran solución en ese momento. Empecé a crecer mucho en seguidores. Y un día hice una reunión en Zoom con seguidores. Y Zoom tiene una capacidad de 100 personas en la versión gratuita. Y se llenó antes del segundo. Apenas puse el link, se llenó antes del segundo. Y había tanto desorden que, bueno, le pedí a la gente que, o sea, silencié todos los micros y dije, conversemos uno a uno, un ratito, una pregunta y pasamos a la siguiente persona. Y lo que yo le cuento a mi papá es lo que pasó en esa reunión, que un chico me dice, hola, soy tal, soy de tal lugar, que no sé qué, tengo 14, 15 años y me gustaría jugar vóley. Pero mi papá me ha dicho que el vóley es para cabros, que el vóley es para mujeres, que con ese deporte nunca vas a llegar a ningún lado. Y por eso quería estar acá. Claro, porque está estigmatizado, ya. Es un estereotipo en el deporte muy tonto, ¿no? Y qué fuerte lo que dice ese muchachito. Y me decía, quiero saber qué cosa puedo hacer. Y yo le decía, bueno, deja que yo hablo con el entrenador de la selección de la categoría, porque nosotros no somos un país donde hacemos convocatorias y aparecen 1000, o sea, no es un deporte, o sea, la rama masculina no es como, es muy escasa, ¿no? Y yo creo que justamente por los prejuicios. Sí. Sí, hay muchos chicos que han sido, o sea, súper altos que dicen, no quiero porque no quiero ir a la selección porque, ¿qué van a decir de mí? Entonces, yo le dije, voy a hacer esto, pásame tus datos y yo voy a hablar con tus papás. Y los llamé y les dije, esto te lo doy de ejemplo a una persona que tuvo una familia que la apoyó muchísimo. A mí mi familia, es más, yo me quería retirar y mi familia me decía que no. Y yo le decía, nunca le cortes las alas a tus hijos. Porque créeme que eso crea muchas secuelas de mucho dolor. Y esta es la pasión de tu hijo y ni siquiera lo estás dejando intentarlo. Y le pasé el número, el contacto y le dije, ándate a hablar a la selección. Y el chico fue a entrenar con la selección. ¿Ahora juega? No sé en qué estará porque era una selección mucho más chica con la que yo no cruzo mucho. Claro, una categoría menor. Pero me acuerdo que en esa reunión de Zoom, que a mí siempre me hace llorar, en verdad, yo le dije a mi papá que ese chico me dice... Yo le dije a mi papá que yo iba a seguir haciendo esto. Porque mientras exista un Eduardo Romay, que siga rompiendo barreras y que siga demostrando que se puede, yo también quiero. Y le dije, por eso lo hago, papá. Porque sí, cuento mi día a día, me río, o sea, lo que me pasa, o sea, yo hago mucha comedia, o sea, mucho entretenimiento, pero al final... A eso es a lo que llegamos, ¿no? Y eso es lo importante y eso es con lo que defino yo el éxito en una vida. O sea, mucha gente me dice, pucha, pero ¿cómo puedes hacer tanto show con lo que haces o con una selección si es que no tienen esta medalla, si ni siquiera clasifican, si esto acá? Porque yo en mi vida entendí que el éxito no es la medalla. Sí, no. El éxito es lo que haces con tu vida y tu carrera en el camino. Las vidas que tocas en el camino y lo que puedes hacer para cambiar. Eduardo Romay no va a ser campeón del mundo. Probablemente no llegue a ser ni campeón sudamericano, pero si puedo ser yo parte de ese inicio para que algún día Perú lo sea, voy a hacer todo lo que pueda. Claro. Y si en un momento como en esa reunión del Zoom tocas la fibra más íntima de un chico que solo quiere jugar, pero que por los estúpidos prejuicios de la sexualidad y de la identidad y de todo, no puede ni siquiera atreverse, habrá ganado, Eduardo. Porque déjame decirte, a mí no me interesa la identidad sexual de los jugadores de una selección, de ninguna, ni de karate, ni de vóley, ni de la natación. O sea, lo que interesa es
cuánto se esforzó ese deportista en sacar en alto el nombre de... Y tú me has dicho, yo amo el Perú. De hecho, estoy viendo tu tatuaje, te he preguntado, y te has tatuado al Perú. O sea, eso es lo que importa. ¿Y a cuánta gente ayudas? Tu papá, bueno, en general, tu familia, cuando empezaste a contar los lados oscuros de tu propia vida, ¿cuál fue la reacción? ¿De miedo? Imagino que se quedaron sorprendidos también, pero ¿qué pasó con ellos? Porque a veces los intentos suicidas también son un llamatención, ¿no? Hay psicólogos que dicen incluso que el suicida en realidad está castigando a la gente que ama, ¿no? Pero a ver, yo quiero hablar contigo, quiero escucharte. En ese momento, lo primero que hicieron fue asegurarse de que yo estuviese bien, ¿no? Yo no lo conté inmediatamente, fue como un año después. Pero me preguntaron, se preocuparon mucho por mi estado actual, ¿no? Como, ¿estás bien? ¿Necesitas algo de nosotros? Que me parece que fue una primera reacción muy acertada, ¿no? Y luego pasó la etapa que mencionas un poco, ¿no? Que fue lo que sintieron ellos, como, ¿qué hicimos mal? ¿Dónde en toda nuestra buena intención de crianza, ¿qué pasó? Pasó algo que te lleve a tener pensamientos así, ¿no? Y no fueron ellos, ¿no? Pero igual creo que esa pregunta era natural que viniese en ese momento. Sí, claro, uno siempre se la hace. Solo que yo en ese momento les decía, no era tanto con ustedes, sino era el hecho de cómo me sentía, y lo que decía era eso, ¿no? Yo creo que preferían 1.000.000 de veces que yo les cuente lo que ha pasado oscuro en mi vida, esa etapa de pensamientos tan oscuros en mi vida antes de tener un hijo muerto. Y ese fue el momento que ver a mi mamá ha sido una de las cosas más duras, ¿no? O sea, claro, una familia en verdad súper amorosa, súper amorosa. O sea, somos súper cercanos. O sea, lo que ve la gente en las redes sociales es 100% real. O sea, nadie se activa para la cámara. O sea, así somos todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que vino como un baldazo de agua fría para ellos, porque me decían, es que no entendemos, y la manera como siempre te has presentado y todo, te veíamos con mucha confianza, te veíamos súper extrovertido, o sea, sí, claro, nosotros quedamos a pensar que tú eras una persona que estaba pasando por cuadros depresivos, por mucha ansiedad, ¿no? Pero a veces pues el depresivo sabe disfrazarse, sí, sabe esconderse. Y es una frase que yo vi en un momento, ¿no? Y se me acuerdo haberse la mostrado a mi familia también, que dice que la gente que más trata de hacer reír a los otros es gente que está tratando de ocultar su propia miseria a veces. Entonces yo creo que era lo que pasaba por muchos tiempos dentro de mi cabeza, ¿no? Para mí hacer reír a otros era tan gratificante que de cierta manera tratar de ocultar lo que me pasaba a mí internamente, ¿no? Sí, claro. Ahora, pero bien lo que te dijo tu mamá, ¿no? Que prefería viajar en la tristeza, en la oscuridad tuya, a tenerte muerto, ¿no? Sí. Porque hay veces no queremos escuchar ese lado. No, de queremos hecho, entrar, eso duele, ¿no? Hay gente que prefiere evitarlo. Por supuesto, por eso me parece bien sabia tu madre, es mejor, porque amar es eso, ¿no? También tienes que curar heridas, o sea, también tienes que ver las heridas. Mejor eso a saberte muerto, ¿no? Sí, al final creo que eso fue lo que yo le debí en ese momento a mis padres también, ¿no? Una disculpa. Porque, o sea, ¿porque ellos siempre te han amado? Sí, siempre. O sea, yo no tengo un solo recuerdo en mi vida, a pesar de, digamos, los problemas económicos, que si bien hemos tenido mucha suerte o lo que podíamos tener, mi familia siempre se ha preocupado que nosotros estemos contentos. O sea, es una locura. Aparte, mi papá es una persona súper ingeniosa. Si es que no podíamos pagarnos un viaje, él veía de cómo hacer que en la casa se sienta como un Disney. O sea, tengo mucha suerte. Mucha suerte. Entonces, pensar si quieren hacer una cosa así es muy ingrato, ¿no? Claro. Vamos a ir a la pausa. Pero me encanta que tengas una familia que te ame y que lo reconozcas además, ¿no? Bueno. Vamos a la pausa. Estamos entrevistando a Eduardo Romay. Ya regresamos. Bueno, estamos entrevistando a Eduardo Romay, que es tan carismático, ¿no? Tiene 2 hermanas mayores,
2 sobrinos, ¿no es cierto? Sus papás viven y además lo apoyaron mucho. Hace un año falleció tu abuela, ¿verdad? Creo que eras muy pegado a ella. Ya, eso es un poco complicado, ¿no? Cuando empieza a morir la gente que uno ama. Y tu abuela sí te vio triunfar, obviamente. De hecho, mi abuela era la primera persona a la que yo le contaba las cosas. Y eso recién me di cuenta después de que falleció. Porque me di cuenta que cada vez que me pasaba algo, decía, le voy a escribir a la U. Y no podía, ¿no? Y para mí, digamos, tú ¿La mamá de tu mamá? La mamá de mi mamá. Porque nosotros hemos vivido toda nuestra vida con mis abuelos maternos en la misma casa. Entonces, han sido mis segundos papás. Obvio, el engreído total. Y yo tuve la suerte de romperme la rodilla. La suerte. Te explico. Porque cuando yo estaba jugando en Turquía, que me rompí la rodilla, que me rompí el tendón rotuliano, yo sentía que mi carrera deportiva se había acabado. O sea, la pasé súper mal, una época muy, muy difícil. ¿Cuánto tiempo estuviste parado? Hasta que pude regresar a Perú y hacerme la resonancia fueron como 2 meses, de ahí hasta operarme eran 2 meses más y luego yo de terco me recuperé en 1 mes y medio después de la operación. O sea, pero ¿y para volver a jugar como antes, 1 año? Yo recién estoy sintiendo que estoy jugando como... Recién, como imagínate. Después de 1 año, un poco más de 1 año. No, y la rodilla es complicado. Sí. Ya, ¿y por qué piensas en tu rodilla y piensas en tu abuela? Porque yo siempre me voy a jugar al extranjero 8 meses y me voy más o menos a finales de agosto hasta abril. Y ella se puso mal por esa época. Y como yo estaba recién operado, no podía ir a jugar. Entonces tuve la suerte de poder quedarme con ella Acompañarla. hasta el último día, ¿no? Y tuve la suerte de que cuando yo me rompo la rodilla, estaba en Turquía y yo siempre he querido que mi familia vaya al lugar donde juego yo para mostrarles dónde he vivido, que vayan a ver un partido. Y al final no podían viajar y llamo a mi abuela y le digo, Abu, ¿no quieres venir a Italia? Ella tenía 80 y tantos ya. Y me dice, no, yo ya tengo cierta edad, que no sé qué. Y yo le digo, ella es italiana. Entonces yo le decía, me parece una falta de respeto que me quites a mí el placer de visitar Italia contigo. Eso ya es egoísmo, le decía. Y me dice, no, que no puede ser. Y me cuelga y me llama a los 2 minutos y me dice, ya me convenciste. Le compré el pasaje y estuvimos juntos 10 años, imagínate, 10 días en Italia. Y pasaron 4 meses y se fue. ¿Viajaste solo con tu abuela? Le pedí a mamá que la acompañe y luego se sumó mi tía. Ah, no, qué lindo viaje. Sí, de hecho mi mamá y mi tía el día del velorio se acercaron a agradecerme y decirme que les regalé el viaje de una vida. Pero claro, imagínate. ¿Y tu abuela era italiana? Sí. Ah, no, pues. Y aparte para ella estar hablando en italiano con todo el mundo. Exacto. Siempre era, Abu, ¿puedes preguntar esta dirección? Uno ya tiene Google Maps, ¿no? Pero Abu, anda, pregunta por la dirección. Claro. Y ella feliz iba para feliz, claro. Le regalé, claro, imagínate lo que hiciste con tu abuelita. Sí. Escúchame, ¿y tu familia, tú eres católico, crees en Dios, son creyentes? Sí, mi familia, la nuclear, va más hacia lo cristiano evangélico. Ok. Pero sí somos de una familia católica. Ya. Te hago o sea, quería saber esta previa porque la pregunta de rigor en este programa es ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? No sé si hoy, antes, en tu pasado, pero ¿cuál consideras que ha sido el milagro de tu vida? Yo creo que en términos, no sé si la palabra es superficial porque nada que ver, pero ha sido el deporte. ¿No? O sea, a mí me salvó de muchas cosas. Me salvó la vida literalmente, me salvó la vida de complejos, me dio mundo, me dio viajes, me dio la oportunidad de llevar a mi abuela a Italia. Es lo que me está pagando económicamente. O sea, hoy en día yo me mantengo por eso. No porque, o sea, nosotros la federación no nos paga. pero sí todo lo que viene por eso, ¿no? O sea, claro, jugar vóley ha sido tu milagro. Y yo creo que sí. ¿Cuál es el partido que siempre, o sea, el que tú dices,
miércoles, qué bien jugué, qué tales mates que hice, o sea, qué tal bloqueo que logré. O sea, siempre uno tiene, ¿no?, sus top 10, pero si tú regresaras siempre a un partido, ¿a cuál sería? Creo que por un tema de relevancia, porque había muchos partidos, se me vienen muchos partidos a la cabeza, ¿no? Pero un tema de relevancia creo que fue en el preolímpico. Nosotros como proyecto no estábamos planeando ir a un preolímpico. O sea, para nosotros Tokio en ese momento no estaba en los planes y se logró. Y cuando llegamos ahí, para mí, los campeonatos pasados a mí no me había ido muy bien jugando contra Chile. Entonces, para mí era un tema personal, ¿no? No por Chile como país, sino un tema personal de que claro, contra el equipo no me está yendo mal. Y me prometí que ese iba a ser el mejor partido de mi carrera. ¿Y lo fue? Y lo fue. Es un partido donde en un primer set el vóley es hasta 25, nos fuimos hasta los 37, 38 y hice 15 puntos en un set. ¡Wow! O sea, 15 puntos es lo que hace a veces en todo un partido. Sí, claro. Entonces, para mí fue como un cierre y es una de las cositas que o sea, que yo me acuerdo cada vez que digo que no me estoy sintiendo bien deportivamente o que me está costando. No, yo por digo, supuesto. Y te acuerdas de ese partido y dices, sí se pudo. pudo. Ya, voy a ir a la pausa, pero ¿me puedes decir qué es lo que siempre les dices a tus compañeros en la cancha como buen capitán? Una cosa que a mí que me dijo el entrenador actual que tenemos, que a mí me cambió mucho la cabeza, que él decía, yo le voy a decir por qué falla el peruano. El peruano siempre falla por falta de decisión. Y yo siempre decía, todo lo que hagan ustedes en la cancha, si van a fallar, si es que van a pegar largo, si es que van a intentar hacer una colocada, que sea con decisión. Porque con miedo nunca se gana. ¿Y eso les dices? Vamos, con decisión, así. Con decisión. Si te van a bloquear, que te bloqueen, pero que fue porque fuiste con decisión a hacer algo. Quisiste pasar por la línea y te bloquearon la línea, pero que se vea con decisión. Nadie te va a recriminar si pensaste que en ese momento era la mejor opción. Lo que te recrimina la gente es si fuiste con miedo. Claro. Si dudaste. Por supuesto. Qué buen... Me parece un gran consejo. Escúchame, y cuando uno de tus compañeros pierde, ¿qué le gritas? No, eso ha sido algo que a mí me ha costado también entender en todo el proceso de capitán, es de que no puedes englobar a la gente en una sola manera de responder. O sea, todos tienen caracteres diferentes. Hay gente que sí le gusta una llamada de atención fuerte y hay gente que necesitas que le hables y hay gente que tú sabes que tiene la capacidad de saber que se equivocaron y no tienes por qué decírselo. Entonces, para mí una de las tareas que he tenido como capitán ha sido identificar personalidades de cada uno. Claro, individualizar. Individualizar y poder tratar a esa persona como me necesita a mí en ese momento, ¿no? Pero no carajeas como Natalia Málaga. No, pero me ha tocado. Me ha tocado. De hecho, sí hubo una situación donde un chico estaba súper dormido, porque yo decía... Pero estaba dormido. Estaba realmente dormido. O sea, lo metieron para hacer una cosa y no la hizo. O sea, literal, una tarea. Solo tenía que hacer una cosa y no la hizo. Y esto de acá. Y sí hubo un grito bien fuerte que no pasaron ni 2 puntos y tuve que ir a sacar un reto y decirles, por favor, disculpen, ¿verdad? O sea, se me salió el diablo, ¿no? Pero a veces en el deporte, con todo lo que tienes y la pasión, uno se cruza. Claro, y son los puntos, pues, ¿no? Pero sí, no suelo ser una persona que vaya a carajear, porque yo considero que si es que eres una persona pensante, no necesito carajearte. Con hablar te vas a entender. Y no tengo por qué ir a recriminarte cosas que ya sabes. Si dejaste la pelota en la net, ¿para qué voy a ir a decirte como que, oye, pero pégale largo? Como si esa persona no supiese que ya la cagó. O sea, que ya sabe cuál fue el error. Entonces no hay necesidad de ir a una persona y hacerla sentirse peor por un error que él ya sabe que cometió. Sí, claro, y porque en ese caso y en esa dimensión, todos los que están en esa selección saben jugar, o sea, y saben, como tú dices, que ya la regaron. Ok, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Bueno, estamos en los minutos finales con Eduardo. Me ha encantado conocerte. Por favor, sigue triunfando y sigue matando. Literal. Y claro, este es los minutos finales de los retazos de tu vida que nos has querido contar, ¿no? ¿A quién le agradeces hoy, Eduardo? ¿Qué es lo que más agradeces? Ahora sí vamos a entrar a lo cliché, a mi mamá. A mi mamá, porque si lo que decíamos era al final que ese milagro que yo he tenido es el deporte, ella fue la que me prohibió retirarme. Ella fue la que me dijo, no te preocupes por los estudios si tienes que llevar
3 cursos en vez de 5, llevarás 3 cursos. Si es que necesitas retirarte un ciclo para dedicarte a esto, te retirarás. Pero esto es tu pasión y esto es lo que tú quieres hacer. Y no dejes que comentarios, no dejes que tu propia cabeza haga que te rindas con esto. Claro. Entonces, eso yo creo que es una definición de lo que es mi mamá, ¿no? Es mamá. Totalmente, y te adora. Sí. ¿Y te ha ido a ver a las ligas cuando has estado afuera? ¿Ha ido a visitarte? No, nunca he podido. Nunca he podido. Claro. Pero en Perú sí, no se perdía uno. Los Panamericanos. Claro, o sea, los Panamericanos. todas las tomas que existen de mi familia, todos con mis camisetas saludando, Sí. es chistosísimo. Sí, pero es lindo. Claro, la barra brava. ¿Y qué cosa no repetirías hoy? ¿O todo lo que te ha pasado está bien porque te ha permitido crecer? Creo que sí, ¿no? O sea, esa respuesta también es una de las cosas típicas que dices. Creo que todo te lleva a lo que eres hoy en día y estoy contento con lo que soy hoy en día, pero yo creo que no repetiría esa etapa oscura, ¿no? Creo que fue una etapa innecesaria. Creo que lo que soy hoy en día me he podido convertir en eso de otras maneras más amigables. Claro. Entonces creo que si pudiese cambiar algo, si es que pudiese no haber vivido algo, creo que es esos momentos, ¿no? Claro. Y ahora te voy a hacer las preguntas clichés que se le hacen a todos los grandes, altos. Escúchame, tú no te compras tus zapatos aquí. No. Imposible. No, de hecho, Es un gran problema. Tú sabes, Es un gran problema. Johnny no encuentra zapatos acá. ¿Cuánto calzas? 47. Que es 13. Y por suerte, o sea, yo estoy firmado con Reebok hace 4 o 5 años y los primeros 2 años ¿Ya? no encontraba zapatillas. Hasta que llegó un momento Tenían que que cuando ya traer. firmo el tercer año, escúchame, voy a poner en mi contrato que tienes que traerme zapatillas de la Claro. talla. No, pero es que es verdad, no encuentran. Sí, pues no y ahora se sí ya tengo todas mis zapatillas Reebok, así que feliz. Ay, Eduardo. Pero está bien, parte del contrato. No, porque es complicado. Así como los chiquitos también tienen, bueno, ellos a veces se encuentran la ropa en junior, ¿no? Los flaquitos, los muy chiquitos. Igual los que son gigantes, me acuerdo que Gaby Pérez Solar, creo que ella me contaba que no había cama para ella, ¿no? No entro en mi cama. No entra. O sea, es una pregunta común que hace la gente, ¿no? Porque las camas generalmente... Las camas creo que es de 1,80, ¿no? Esa es la de una plaza. La de 2 plazas te mide 2 metros. 2 metros. 2 metros, pero 2 metros. Yo mido 2 metros, ¿no? O sea, tú llegas de cabo a rabo. Claro, pero chocando con la cabecera y con el pie de la justa, ¿no? Pero a ver, nadie duerme completamente estirado, ¿no? Así que bueno, pero sí... ¿Y con quién te hubiera, o sea, qué selección de vóley masculino te parece así? ¿Quién es la potencia hoy en el vóley masculino? El último campeón olímpico Sí. es Francia. Ah, los franceses. Pero claro, en el top 10 entre todos se matan y el que, por ejemplo, pasó en una época que Serbia te campeona la Liga de Naciones, que es un campeonato súper fuerte mundial, y a la semana siguiente no clasifica a los Juegos Olímpicos. Me muero. Porque claro, entre ustedes se matan, pues. Te vas dando cuenta. Pero cómo digamos, es. ¿con qué selección sí te gustaría enfrentar alguna vez? ¿O has soñado, pucha, con estos me encantaría jugar? La italiana. Los italianos juegan bien fuerte, ¿eh? Juegan muy bien. Y siento que tienen un descaro con el que me gustaría enfrentarme. Que siento que es mucho lo que pasa con nosotros, ¿no? O sea, somos una selección como que no somos la mejor del mundo, pero que te va a molestar. Te va a molestar. O sea, no vamos a pasar desapercibidos en un partido de tu No, que vida. no se van a dejar pisar el poncho, ¿no? O sea, que van Tal a estar cual. ahí. Claro, como debe ser. Sí, o sea, aparte porque una de mis como jugadoras tú mismo lo favoritas has es ahí. aclarado en toda la entrevista, este es un deporte que lamentablemente no tiene una liga abrumadora. O sea, no hay demasiados jugadores porque por los prejuicios no se meten, pero si fuera así, yo estoy convencida de que llegaríamos, Sí, y aparte es un caso bien estudiable porque Perú y me parece que Tailandia son los únicos países del mundo donde el vóley femenino predomina sobre el vóley masculino. así. Es por eso que Perú tiene tantos campeonatos de vóley femenino acá. Los traen todos, el sub-15, el sub-18, el sudamericano y todo. Porque ¿En los otros países predomina más el masculino? no te llenan un coliseo de vóley femenino en los otros países. No te creo. Por eso los traen acá, porque nosotros todavía llenamos coliseos con vóley femenino. Ay. Somos uno de los pocos países donde se vuelve rentable. Entonces, en todo el resto del mundo, el vóley masculino es el que figura y el femenino no. Interesante, ¿eh? No sabía ese dato.
Bueno, ojalá y algún día aquí también sea recontra rentable el masculino. En camino. De verdad lo merecen. En camino. Gracias, Eduardo. Sigue triunfando, sigan trabajando duro y parejo. ¿Qué campeonato viene? ¿Qué circuito internacional viene para el Perú? La Copa Panamericana y el Sudamericano este año. ¿Cuándo es este año la Panamericana? Sí, los dos son en agosto. En agosto. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Arriba Perú. Arriba Perú. Gracias. Te agradezco mucho. Voy a terminar esta entrevista con el capitán. Lo que me ha encantado es el consejo que él da a sus compañeros en la cancha y lo que a él también le aconsejaron. Todo lo que vayas a hacer en la vida, por favor, hazlo con decisión. Ya si te caes, si no te va bien, no importa, pero no vas a estar dormido. Vas a haberlo hecho con pasión, con decisión. Así que los triunfos vienen por añadidura. Nunca se olviden. Nos volvemos a encontrar en otro episodio con otro personaje. Que estén bien.